Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Les voy a pedir ahora que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Disculpen, vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el verso 24. Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el verso 24. Así que cuando usted lo tenga, por favor, una vez más, si es tan amable, le pedimos que se ponga de pie, por favor. La parábola del hijo pródigo. Y aquí vamos a estar viendo el incomparable amor del Padre Celestial. Leemos la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo él en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, oh Dios. Te pedimos, Señor, como dice el apóstol Pedro, que nos ayudes a hablar conforme a la palabra de Dios y conforme a los dones que Dios da, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos eruditos de la Biblia han catalogado esta parábola como la perla de las parábolas. Otros incluso consideran que es la historia o el relato breve más maravillosa o maravilloso de todo el mundo. Y cuando nosotros leemos esta parábola, nos damos cuenta que lo que la hace tan especial, sin duda, es el hecho de que en ella nosotros podemos encontrar un retrato claro que ilustra las 2 más grandes verdades e irrefutables verdades de todas las Escrituras.
La primera verdad que nosotros encontramos en este pasaje es que el hombre es un ser cuyos pensamientos y deseos más íntimos buscan entregar todo su ser en cuerpo y alma a todo lo que desobedece a Dios, que la Biblia llama pecado. Pero también encontramos otra verdad, y es que Dios es un Dios cuyos pensamientos y deseos más íntimos buscan incondicional y constantemente manifestar su amor, su gracia y su gran misericordia para con todos los hombres. Estas son las dos simples y grandes y trascendentales verdades que nosotros podemos encontrar en esta parábola. Es por lo que nosotros podemos decir con toda seguridad y con toda certeza que el amor de Dios y la gracia de nuestro Creador superan inequívocamente cualquier otro bien y cualquier otra cosa, cualquier otra gratificación que pueda venir por parte de las cosas creadas de este mundo. Nada que este mundo nos pueda ofrecer puede igualar ese amor y esa misericordia de Dios y su bondad para con cada uno de nosotros. Es por esto que, como bien expresó San Agustín, que se lee en nuestras iglesias y se cita incluso en literaturas cristianas, cuando él dice, acerca de Dios, dice, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Porque es una mentira lo que nosotros escuchamos cuando el mundo nos dice que podemos encontrar la felicidad y el propósito para nuestras vidas y el sentido de ser aparte de Dios. Solamente en Dios nuestras almas pueden hallar descanso. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque el vacío eterno que hay en nuestros corazones es un vacío del tamaño de Dios, que solo Dios puede llenar. Y que nosotros vamos a poder conocer esto al tiempo que nosotros entreguemos nuestras vidas al Señor. La palabra lo dice de esa manera cuando explica que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Bueno, pues si ha puesto eternidad en el corazón del hombre, quiere decir que solamente algo de igual magnitud puede llenar nuestros corazones. La gracia y el amor y la misericordia de Dios que nos muestran, es lo que nos muestra, hermano, quién Dios verdaderamente es. Y eso lo dice Juan cuando refleja en la obra de Jesucristo, cuando piensa en la obra de Jesucristo y dice, a Dios nadie le vio jamás. Usted lo puede buscar, Juan 1:18. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo le dio Jesucristo a conocer? ¿Cómo nos dio Jesucristo a conocer a Dios? La Biblia dice que la ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos son dadas a través de Jesucristo. Así que cuando conocemos la gracia de Dios, cuando experimentamos el amor de Dios y la misericordia de Dios a través de Jesucristo, podemos decir que verdaderamente estamos experimentando a Dios mismo en nuestras vidas y esa es la única manera en que nuestros corazones podrán ser satisfechos. Así que lo primero que podemos decir es que el amor del Padre Celestial es un amor incomparable porque no hay nada que pueda satisfacer la plenitud de nuestro ser aparte del amor de Dios. Al considerar esta
parábola, nosotros podremos fácilmente concluir que lo que el hijo pródigo hizo con su parte de la herencia no es más que una muestra de lo que es capaz de hacer el corazón humano cuando se propone emanciparse de Dios, cuando se propone alejarse de Dios, cuando se propone librarse de Dios. Y es por esto que alguien dijo que el primer paso para nosotros poder llegar a Dios tiene que ser empezar a conocernos a nosotros mismos. Para usted poder conocer quién Dios es y para poder conocer todas las bondades de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es conocer quién usted es en verdad. ¿Quién es usted verdaderamente delante de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Que somos nosotros. Si nosotros miramos esta parábola, nosotros nos vamos a dar cuenta que en este hombre estamos reflejados cada uno de nosotros. Pero esta no solamente es un pensamiento, una idea ascético, religiosa, cristiana, no como dirían los humanistas. El hombre, dicen los humanistas, es intrínsecamente bueno, no puede ser malo el hombre. ¿Cómo así que los cristianos dicen que el hombre es malo? Este no es un concepto únicamente desarrollado por las mentes religiosas humanas, el concepto de pecado, sino que el mismo Señor Jesucristo nos dijo a nosotros en Marcos capítulo 7, versículo 21, que el corazón del hombre es el motor o es la máquina que genera los pecados que hay en el ser humano. Dice la palabra de Dios, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todo esto sale de dentro del corazón del hombre. Así que no nos debemos sorprender cuando vemos a este hombre, después de haber recibido su parte de aquella herencia que en la costumbre judía no se acostumbraba a partir herencia, y bueno, más o menos semejante lo que se hace hoy en día en nuestras culturas. En aquella cultura no se acostumbraba a repartir los bienes antes de la muerte del dueño de los bienes, del padre en este caso. Y eso se consideraba aquel acto como una deshonra para el padre y una deshonra para la familia. Sin importarle eso a este hombre, dice la palabra de Dios, que vino un día donde su padre y le dijo que quería todos los bienes que a él le tocaban. Y la palabra nos muestra pues que recibió todo el dinero, la parte de su herencia, y dice que se fue a una tierra muy lejana donde nadie lo conocía y donde no podía dar cuentas a nadie de sus acciones para agasajar su carne y su corazón, dice la Escritura, viviendo perdidamente, viviendo desenfrenadamente en todos los placeres que podía ofrecer el mundo. Pero una vez más, hermanos, este hombre no era diferente a lo que somos nosotros. Porque como bien también dijo un escritor cristiano acerca de los seres humanos, dice que nuestro problema por naturaleza consiste, dice él, con demasiada frecuencia que nosotros deseamos los dones de Dios al margen de Dios. Nosotros queremos disfrutar de las bendiciones de Dios
Queremos disfrutar del bien que proviene de Dios, pero no queremos compromisos con Dios. Queremos disfrutar de esos bienes del mundo. Queremos disfrutar de las cosas materiales en las que nosotros encontramos un placer tal vez pasajero, gratificación efímera, pero no queremos ningún tipo de compromiso con Dios. Queremos desentendernos de Dios, emanciparnos de Dios. Y pues de ahí es que salen todas estas filosofías que nos enseñan en las escuelas. Mencionamos ya algunas de ellas, que el humanismo, que el ateísmo, que otras, los mismos filósofos griegos y demás. Todo lo que nos enseñan es a gozar, sí, de todas las cosas que nos puede dar este mundo, aparte de Dios. Pero ¿y por qué nos enseñan eso, hermanos? Porque eso es lo que nosotros queremos como seres humanos. Si nosotros somos sinceros para con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que el deseo más intrínseco de nuestros corazones, el deseo más interno de nuestro corazón es poder vivir como a nosotros nos venga en gana. Es poder vivir sin nosotros tener un Dios a quien darle cuenta. Un Dios quien nos dicta la forma en que nosotros debemos de vivir. Y es por esto que cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nosotros vemos que después de que Dios creó al hombre, dice que el hombre se rebeló en contra de Dios. Y lo primero que nosotros vemos es la desobediencia de Adán y de Eva en el jardín del Edén. Y luego vemos cómo Caín mata a su hermano. Y como una historia de terror, mientras más siguen avanzando los capítulos del libro de Génesis, de la creación, nosotros más vemos cómo el hombre se va alejando y apartando del Creador. A tal punto que en el capítulo 6 de Génesis, Dios en el versículo 5, y el autor bíblico captura esto en una especie de eufemismo, porque Dios no se puede arrepentir. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué razón? Porque todos sus pensamientos, los pensamientos de su corazón, eran de continuo al mal. Si usted no comprende que sus pensamientos son malos y que su corazón es malo, usted nunca va a poder servirle a Dios. Nosotros tenemos que enfrentarnos con esta verdad, no una vez a la semana, todos los días. Y como decía este hombre, es el primer paso para nosotros poder tener una relación con Dios, para nosotros poder vivir para la gloria de Dios, para nosotros poder vivir de acuerdo a la imagen de Dios que está en nosotros. ¿Por qué usted cree que dice la Escritura que Dios se arrepintió? Porque el hombre quería vivir apartado de la naturaleza, por la naturaleza con la cual Dios lo había creado. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice que nosotros no hemos hecho inútiles. A una dice, todos nos hicimos inútiles, Romanos capítulo 3. Y más, un poquito más para atrás, en el capítulo 2, habla de la degradación humana y del pecado humano a tal punto que él dice que nos hemos hecho animales racionales porque dejamos las cosas que Dios llama como buenas por hacer todas aquellas que Dios llama como malas.
Así que el primer paso, hermanos, consiste para nosotros poder conocer a ese amor de Dios, conocernos a nosotros mismos. Este hombre pensaba que sus deseos más íntimos lo iban a llevar a la plenitud. Pensaba que al responder a los deseos y la voluntad de su corazón iba a encontrar felicidad. Pensaba que iba a encontrar el sentido de la vida. Pero qué equivocado no estaba este hombre. Cuando él se vio con todo este dinero, era mucho dinero, dice la palabra de Dios que vivió desordenadamente. Y más adelante es el hermano de él que nos revela que él botó ese dinero con prostitutas y demás. Porque él pensaba que allí iba a encontrar la satisfacción que su corazón tanto anhelaba. Y tal vez usted puede decir, bueno, pero yo no quiero vivir así como este hombre. Y es que nuestro corazón y la naturaleza de nuestro corazón, aunque no todos queramos usar drogas, ni beber, ni emborracharnos todos los días, ni entregarnos a una vida de lascivia y de pecado como este hombre, si hurgamos en nuestros corazones bien, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros tenemos deseos, tenemos sueños que no involucran a Dios ni tienen nada que ver con Dios, sino con el ego humano. El ego humano, cuando hablamos de ego humano, estamos hablando de todo lo que yo quiero para mí y no de lo que Dios quiere para mí, conforme a su palabra. Y este hombre entendió que haciendo todas estas cosas, viviendo de esta manera que nos dice la Escritura, él iba a llenar su corazón hasta que tuvo que tocar fondo. Porque la Escritura nos dice que vino una hambre en aquel lugar y este señor lo perdió todo. Y es allí cuando nosotros tocamos fondo que usualmente nosotros podemos reconocer nuestras acciones, podemos reconocer el producto de nuestros actos, podemos reconocer las consecuencias del vivir apartado de Dios. Veía una entrevista de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, con el señor Tucker, no sé si alguno de ustedes la vieron. Y él narraba una historia acerca de un ex pandillero. Y él decía que ellos le preguntaron al ex pandillero que por qué dejó de ser pandillero, porque usualmente en la Mara Salvatrucha no le permiten a nadie salirse de la pandilla. Y él dijo, bueno, yo no tenía problema con matar gente. Oiga qué frío. Así era que se revelaba el pecado de su corazón, matando gente. Él no tenía problema con eso. Pero un día él dice que la pandilla le pidió a él matar a un niño. Y él empezó a cuestionar a la pandilla y decirle, ven acá, pero yo no tengo problema en matar personas adultas, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes quieren que yo empiece a matar niños ahora? Y los pandilleros cabecillas le dijeron, bueno, es que la bestia está pidiendo niños, Satanás. Porque en la entrevista él explica que los pandilleros pasaron de ser pandilleros a ser satanistas. Adoraban a Satanás, que el Señor los reprenda. Y ese fue el fondo que tocó este hombre. Él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Mátenme si ustedes quieren. Oigan, me había matado por toda su vida y tocó fondo de esa manera. Y
Cuando usted se pone a analizar que el ser humano cuando está en la cúspide, cuando está en la papa, como decimos nosotros los dominicanos, cuando le va bien, cuando todo le está saliendo como él quiere, no se acuerda de Dios. Se acuerda de Dios cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando las cosas no le agradan tanto, cuando empieza a haber carencia, cuando empieza a haber necesidad, cuando viene alguna enfermedad, alguna precariedad, algún mal del cielo. Así como aquella hambruna que sucedió en aquel lugar. Ese fue el mal para este hombre. Y dice la palabra de Dios que este hombre se enfrentó a la realidad del carácter pasajero de todas las cosas. Los placeres de este mundo sí nos dan placer, pero son pasajeros. Las cosas materiales de este mundo sí son buenas porque nos permiten tener cosas, pero también son pasajeras. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay debajo del sol, la palabra de Dios dice que pasará. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No tan solo enseña eso la Biblia, sino que la Biblia enseña que, mire, es verdad que todo esto va a pasar. Y tal vez usted dirá, bueno, puede que yo nunca vea todo siendo destruido, ser destruido, pero usted sabe qué. Lo cierto es que tal vez usted no vea la tierra acabarse. No sabemos cuándo viene el Señor. Eso no nos lo reveló en la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que dice la Biblia que está determinado que todos los hombres vivan una sola vez y después el juicio. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y si los hombres viven una sola vez? ¿Qué significa eso? ¿Que van a morir 2 veces? Una sola vez. Una vida y una muerte. Y después nos tendremos que enfrentar a nuestro Padre Celestial para dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida. Así que, ¿cómo te vas a presentar tú delante de Dios? Este hombre tuvo la oportunidad de recapacitar y decir en su mente, me voy a volver a la casa de mi padre. Mi padre me va a tratar como un jornalero que es tratado mucho mejor de cómo son tratados acá el personal que atiende cerdos. Voy a pedir perdón por mis pecados contra el cielo. Él había entendido en ese momento que su pecado era con Dios. Y he pecado contra ti. Y amigos y hermanos que están aquí en este día, hasta que nosotros no entendamos que nuestros pecados son en contra de Dios, hasta que nosotros no entendamos que cuando nosotros pecamos contra el cielo, por más mal que nosotros le hagamos a nuestros prójimos, nuestros pecados en primera instancia consisten en una quebrantación de la ley de Dios. Consisten en romper, en rebelarnos en contra del orden de Dios. Y este hombre pudo entender esto. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ese es el primer paso para volvernos a Dios. ¿Y usted sabe qué? ¿Usted sabe por qué este hombre entendió eso? Porque él conocía a su padre. Y él sabía que por lo menos le iba a dar un trabajo de jornalero. Y usted sabe por qué nosotros le decimos en este día, reconozca a Jesucristo en su corazón, reconozca que usted le necesita, reconozca que usted es un pecador y que necesita la gracia de Dios para que le limpie y para que lo haga apto para ese día usted poder presentarse ante el Rey. ¿Usted sabe por qué nosotros le decimos eso? Porque es el mismo Señor que dice, ven a mí todo el que está cargado y trabajado, y yo os haré descansar. Por eso es necesario que usted entienda la carga de su pecado
y la condición de su pecado, para que usted pueda libremente entonces comprender que usted necesita venir a Jesucristo. ¿Usted sabe por qué el Señor quiere que nosotros vengamos a Él? Porque el Señor fue quien nos creó y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos para nosotros poder encontrar la plenitud que tanto nosotros buscamos. Está en Dios. Y Él sabe qué es lo que usted necesita. Él sabe qué es eso. A mí, los amigos míos pescadores, ellos siempre me cuestionan cuando voy a pescar con ellos. Y me dicen que por qué es que a mí me gusta tanto pescar. Y yo le digo a ellos, porque eso es lo que me da felicidad. Y bueno, y Dios me ha rodeado de lagos alrededor de mi casa. No voy a ninguno, los otros días vi al hermano Roberto por allá. Porque el primer problemita no es que no se pueda pescar, se puede pescar, pero usted tiene que devolver los peces, entonces eso no me da felicidad. Yo no voy a hacerlo. Dios sabe cada cosa que nosotros necesitamos y lo que nos va a hacer feliz, lo que nos va a dar esa plenitud. Y Él nos lo quiere dar, pero tenemos que venir al Señor Jesucristo primero. Tenemos que venir, dice Frederick Mayer, un pensador y predicador cristiano, dice que nuestra alma, dice este hombre, fue hecha para Dios y no puede vivir de cáscaras. El hijo pródigo se dio cuenta de esto, que él había sido creado para mucho más que mendigar las algarrobas que comían aquellos cerdos. Porque Dios nos ha creado a nosotros para mucho más que la vida que nosotros podemos vivir fuera de Dios. Lo que este mundo nos ofrece es cáscaras en comparación con lo que Dios nos ofrece. Vida eterna e inmortalidad. Gloria a Dios. Un último aspecto de esta parábola es que nos muestra que el amor de Dios es incomparable, el amor del Padre Celestial es incomparable porque sobrepasa la comprensión humana. A Abraham Lincoln le preguntaron, uno de sus ministros, que qué él iba a hacer con los rebeldes confederados durante la guerra civil en Estados Unidos, con los rebeldes sureños. Y su respuesta fue la siguiente. Él dijo, los trataré como si nunca se hubieran separado. Y nosotros le queremos decir a todas las personas que están aquí, que todavía no han tenido ese encuentro con Jesucristo, que si tú vienes a Dios, Dios te va a tratar como si tú nunca te hubieras ido, como si tú nunca se hubiera vivido separado de Él. Te va a recibir en su casa y te va a dar todas sus promesas, la va a hacer tuya, sobre todo la promesa de la vida eterna. Eso es lo que hace el amor de Dios. Nos da más de lo que nosotros merecemos o de lo que nosotros en realidad esperamos. Y aquel hijo rebelde pensó, bueno, tal vez yo voy a ser recibido como un trabajador cualquiera. Porque él recapacitó y dijo, aún trabajando como un cualquier jornalero, me va a ir mejor en la casa de mi padre que en la casa de cualquier otra persona. Si tú recibes a Dios en tu corazón, no importa si tienes muchos dones, si tienes pocos dones, no importa si sabes hablar mucho, si sabes hablar poco, no importa lo que tú puedas traer a las manos de Dios, ni quién tú puedas convertirte en la casa de Dios.
Es mejor ser un jornalero en la casa de Dios que ser un jornalero en la casa del diablo. Es mejor ser participar, como dice la Biblia, de los atrios de Jehová. El salmista, cuando meditaba en esto, decía: tu misericordia es mejor que la vida misma. No le servimos a Dios porque nos pueda permitir predicar de un púlpito, ni nos pueda permitir cantar. Le servimos a Dios porque es mejor servirle a Dios que servirle a Satanás y al mundo. Vivimos para Dios porque es mejor vivir para Dios que vivir para el mundo. Y este hombre entendió eso. La gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios nadie puede comprender esta verdad. Nadie puede comprender su necesidad de Dios a menos que Dios se la revele, a menos que Dios hable a su corazón. Y qué sorpresa se llevó este hijo cuando regresó a la casa de su padre y quería, pronunciar, expresar aquellas palabras que él había practicado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice la palabra de Dios que su padre lo estaba esperando a él y no lo dejó ni siquiera hablar. Se abalanzó hacia él, dice el texto que hemos leído. Y la escritura nos dice que se hizo a su cuello. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, no lo dejó ni hablar. Porque Dios, así como este padre de esta parábola, Dios está más dispuesto a recibirnos a nosotros que lo que nosotros estamos a ser recibidos por Dios. Dios está más dispuesto a perdonar nuestros pecados que lo que nosotros estamos a confesar nuestros pecados ante Dios. Esto nosotros lo podemos ver cuando en aquella revelación del Apocalipsis a Juan se le reveló que el Señor Jesucristo no tan solo le revelaron las cosas por venir, le reveló el Espíritu Santo a Juan algo muy importante que sucede cada vez que una persona conoce a Dios, que el Señor Jesús está a la puerta de nuestros corazones y Él está tocando la puerta, esperando que si alguien oiga su voz, pueda responder, pueda abrir la puerta. Y la Biblia dice que Él entrará y hará morada con Él, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere salvarnos más que lo que nosotros queremos ser salvos. Y es verdad que tenemos que confesar nuestros pecados. Luego este hombre vino y pronunció sus palabras, su discurso. Y es la escritura que dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos de todo corazón, entonces seremos salvos. Aún así es la intención de Dios más fuerte de salvarnos que lo que nosotros queremos ser salvados. Entonces tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permanecer en un estado pródigo de rebeldía para con Dios, o vas a venir a Dios y vas a pedirle a Dios que te cambie, que te dé una vida nueva, que cambie tu vida, que cambie tus pasos, que te dé una esperanza gloriosa en los cielos con todos los redimidos? ¿Qué vas a hacer? Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Primero hay que arrepentirse, y una parte de la que nosotros no hablamos mucho los cristianos, erróneamente, y luego hay que convertirse. Mire, este hombre, este hijo pródigo, él ya se había arrepentido en su corazón, pero él tuvo que cambiar de camino. Y eso es lo que significa conversión. Si usted sigue viviendo de la misma manera, tropezando con la misma piedra, cayendo en el mismo hoyo, viviendo de las migajas de los cerdos, entonces usted, aun por más arrepentido que usted esté,
Usted tiene que convertirse porque no se ha convertido todavía. Tiene que volver a Dios en su corazón. Todos nosotros, arrepentidos y convertidos. Ese es el requisito de la palabra de Dios. Finalmente, cuando este hombre llegó, el padre le dijo, mandó a hacer una fiesta grande, pero mandó a ponerle un anillo y calzado. Le devolvió la dignidad. Porque si algo nosotros debemos de saber, que no importa con cuáles cerdos nosotros nos entremiliamos, cuando usted viene a Dios, usted es hecho un hijo de Dios y Dios lo santifica y lava sus pecados, así como este hombre fue lavado. Se le dio una túnica nueva, la mejor que tenía el Padre, y esa túnica nos representa a nosotros la justificación de Jesucristo, la cual nosotros leíamos. Porque cuando usted viene a Dios, Dios no lo ve por sus bondades y por sus obras. Dios lo mira a usted a través de esa túnica de gracia que Dios pone sobre nosotros, que es la sangre del Cordero inmolado, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, como dice la Escritura. Por Él estamos nosotros en Dios y Él nos ha sido hecho justicia de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Justicia. Este manto que puso el Padre es esa justicia que pone Dios sobre nosotros. No importa si usted comió con los animales o bebió de la copa de los mismos demonios, como algunos en Corintios. No importa si usted usó drogas. No importa si tiene tatuajes, si tiene las orejas pichadas. Dios te recibe y te hace como uno de la casa. Y yo lo puedo testificar de eso, hermanos. A mí muchas veces me daba vergüenza después de que vine a los pies del Señor mostrar algunos de mis tatuajes y que tengo las orejas pichadas y demás. Hasta que miré la palabra de Dios que dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa si usted es saqueo, si usted es la mujer adúltera, no importa si usted es el hijo pródigo. Dios te puede dar una nueva vida. Pensando en esto, para terminar, me acordé de algo que me sucedió o que le aconteció a un amigo mío en mi niñez. Este amigo fue raptado. Repentinamente se lo llevaron. Tenía como 13, 12 años. Yo era más pequeño que él. Y nosotros nos preguntábamos a dónde se habrán llevado a nuestro amigo, qué le habrán hecho, lo habrán matado, lo habrán violado. Y una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros, las personas del pueblo y a sus amigos, fue la búsqueda empedernida que empezó el padre de este joven por todo el país, por toda la República Dominicana. Él era oficial de la Fuerza Aérea y, hermanos, literalmente lo buscó por cielo, mar y tierra y no encontró al hijo. Hasta que, pasado ya muchos meses, no recuerdo si años, le vino la noticia de que habían avistado a un joven que de cierta manera llenaba las mismas descripciones de su hijo. Y él dijo, ¿dónde que está? Y encabezó el grupo de búsqueda y salió en búsqueda de su hijo. Y lo encontró finalmente. Y lo trajo a casa y apresaron a su captor. Y cuando nosotros lo vimos a este joven, no lo conocíamos. Él tenía el pelo, le decíamos el chino, porque tenía el pelo literalmente como un chino. Y el pelo le había crecido, hermano, más para acá, más para abajo de acá. Y él había perdido casi la mitad de la libra que él tenía. Y nosotros dijimos, no, pero ese no es el chino. Pero su papá lo reconoció
y lo trajo a casa. Este es mi hijo. Y hasta el día de hoy, cuando yo pienso en esto, pienso en este amor de este padre. Un amor que lo da todo. Se mete por los caminos más peligrosos del mundo. Hace literalmente lo imposible para buscar a su hijo. Esto es el amor de un padre terrenal. Y yo sé que muchos de ustedes, padres acá, harían lo mismo por sus hijos. Haríamos lo mismo por nuestros hijos. Padres terrenales. ¿Adivine qué? Bueno, no adivine, yo lo voy a decir. Dios, nuestro Padre Celestial, ¿usted sabe lo que hizo? Entregó a su único hijo para rescatarlo a usted y a mí. Al unigénito Hijo de Dios lo entregó para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como este amigo de quien le conté, su padre lo buscaba activamente. Y así como el padre del hijo pródigo lo esperaba constantemente, así nos busca y nos espera nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por el Evangelio de Jesús. Todo esto que nosotros hacemos acá, lo hacemos porque tú nos has salvado, Dios. Padre, gracias por la salvación, porque no hay nada más importante, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, nosotros te rogamos en este momento que tú abras nuestros corazones al Evangelio, la verdad del Evangelio, Señor Dios, de que nosotros somos grandes pecadores, pero de que tú eres un gran Salvador. Muchas gracias, oh Dios, por esta iglesia. Gracias por todos mis hermanos y por las personas que están acá. Que tú tengas bien, oh Dios, revelártele a alguien en su corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Julio.